Un buen día a las audiencias de quienique.com. Les habla Daniel Armirola, editor político. Hoy estamos con una de las principales caras del oficialismo, un liderazgo que viene en ascenso, la senadora Paola Holguín, para entrevistarla, para saber de su vida, comentar con ella la actualidad nacional, los retos que enfrenta el país. Entonces, pues bueno, un gusto saludarla, senadora. Muchas gracias. Bien, bien. Trasnochados, pero ahí vamos. Un poco cansados, trasnochados, pero ahí vamos. Bueno, senadora, cuéntenos de su infancia. ¿Usted en qué parte de Medellín crece? Cuéntenos un poco de sus primeros años, de su familia. Sí, yo nací en Medellín. Como casi todas las familias paisas, me crié mucha parte de mi infancia en las fincas, montando a caballo, vacunando ganado, vida normal de campo. Estudié inicialmente en un colegio de monjas con las hermanas carmelitas en Sabaneta. Luego me pasé a estudiar con sacerdotes en la Universidad Pontificia Bolivariana. Allí terminé mi bachillerato, fui de mejor bachiller allí. Luego pasé a la universidad, pero en general una infancia normal, de mucho juego, porque tengo dos hermanitos, una hermanita yo soy 1 año y 14 horas mayor que ella, un hermanito al que le llevo 9 años, pero una infancia normal, paisa, de finca, de juego y normal. Bueno, háblenos de sus padres, Franco Holguín Ortiz y Marta Ligia Moreno. Sí. ¿Quiénes eran? Bueno, mi mamá era ama de casa, durante muchos años fue dama gris voluntaria de la Cruz Roja, eh, de una familia con muchas limitaciones económicas, pero una mujer muy trabajadora. Mi mamá de las mujeres era la mayor y fue la responsable de ayudar mucho en la crianza de todos sus hermanitos. Empezó a trabajar desde muy pequeña para poder ayudar con su casa. Mi papá ejerció siempre como arquitecto, pero no se graduó. A él le dieron ya, cuando era muy adulto, el título honoris causa. Un hombre muy trabajador. Mi mamá nació en Sabaneta, mi papá nació en Heliconia, que es un pueblito que queda cerca de Medellín, como por Armenia Mantequillo. O sea, uno pasa a Armenia y allí abajito es Heliconia, que tiene una particularidad ese municipio, y es que en la mayoría de municipios, en las plazas, está Simón Bolívar, y en la plaza de Heliconia hay un marrano, que es el berraco de Huaca, que es una historia bien particular. Un mito Un mito, antioqueño. sí. Sí. Entonces, allí hay un marrano. Mi papá toda la vida fue comerciante, fue constructor. De hecho, gran parte de los barrios de Envigado los construyó él. Muchos de sus proyectos no los pudo firmar porque no tenía el título y se lo dieron ya cuando era mayor y nada, unos papás de los que aprendí mucho. Mi mamá era una mujer con una disciplina impresionante y con una entrega a la gente, y mi papá nos retaba mucho a mi hermana y a mí en temas de matemática, de geometría, nos retaba, nos retaba, nos retaba. Y fueron muy buenos. Los dos fallecieron ya. Mi papá en el 2003 y mi mamá en el 2014. A ella le tocó mi campaña, pero murió antes de la posesión. Claro. Bueno, en el año 98 a su papá lo intentaron vincular como a temas de narcotráfico. ¿Qué tan cierto? Salió una noticia donde le abrían una investigación. De hecho, yo nunca supe eso, y a raíz de un montón de ataques por Twitter, le pedí a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Estupefaciente que me contara si había existido alguna condena contra mi padre o contra mí por temas de narcotráfico, lavado de activos, y yo por allí tengo en alguna carpeta la respuesta. Nunca fue condenado, nunca estuvo en prisión, y no existe ni en la Fiscalía ni en la Dirección de Estupefacientes nada contra él. Bueno,
Era una época convulsa en la que usted creció en Medellín, ¿no? Usted nació en el año 73. Sí. Usted le tocó, digamos, unos A mí me años duros, tocaron ¿no? todas las bombas. De hecho, yo estaba en la Plaza de Toros el día que pusieron la bomba allí. Detrás de mi casa hay una guarnición militar donde vivían mis papás, que ahora vive mi hermana, y también pusieron una bomba allí que tumbó todos los vidrios de mi casa. Sí, a mí me tocó un Medellín difícil, un Medellín de toda la guerra del narcotráfico, un Medellín de mucha convulsión, de muchos conflictos. Ujú. Bueno, y usted es orgullosa hija de la UPB, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdos tiene y cómo cree, digamos, que aprendió toda esta educación de los curas, de la UPB, de ese legado que tiene la UPB? Yo fui bachiller de bolivariana, hice mi pregrado en comunicación allí, luego hice la maestría en estudios políticos, fui muchos años docente de esa universidad, también fui docente en EAFIT, y yo creo que a nosotros siempre nos enseñaban en el colegio el espíritu bolivariano, donde nos decían que no podríamos ser un perfecto bolivariano sin estar convencidos de la misión cultural y social que tenía la universidad en la vida colombiana. Nosotros allá nos formaban mucho en valores. Nosotros teníamos compañeras que eran cristianas, pero esa es una universidad pontificia que está ligada directamente a Roma y al Papa. Y, y yo creo que muchas cosas son importantes de ese paso por la universidad. Uno, mis profesores. A mí me tocó unos profesores que, Dios mío, la suerte del bobo. Yo tuve el privilegio de ser alumna de Memo Ángel, de Luz Gabriela Gómez. Mi profesor de ética era Gildardo Lotero, que fue muchos años periodista del Colombiano. Tuve Samuel Ángel, yo creo que tuve una cantidad de profesores que influyeron mucho en mi formación en el pregrado, y mis compañeras del colegio en Bolivariana todavía son mis compañeras. O sea, nosotros tenemos un chat de egresadas de la UPB y allí estamos y seguimos siendo amigas, saliendo juntas, ayudándonos. Y yo creo que para mí fue muy, muy importante. Además, porque era un sueño de mi mamá. Mi mamá era de una familia muy pobre y ella no pudo ser bachiller. Y cuando pasaban por Bolivariana, ella decía que si algún día tenía hijos, su sueño era que fueran bolivarianos. Y los tres hijos, los tres somos bolivarianos. Era muy bonito por eso, porque era como un sueño de mi mamá, pero también porque nos dieron una gran formación allí. Claro. ¿Es verdad que usted hizo curso de reserva en las Fuerzas Armadas? Cuéntenos algo de eso. En el ejército, Sí. en el batallón de ingenieros de Bello, tengo muy buenos compañeros lanzas de esa época. Sí. Y sí tuve ahí mi paso lamentablemente muy fugaz por el ejército. ¿Duro? Duro, pero yo decía que si cada colombiano tuviese la oportunidad de estar por lo menos un año en un curso de reserva, miraría distinto el país y miraría distinto la labor de las fuerzas militares y de policía. Uno aprende a valorar el esfuerzo de ellos, tiene mucha disciplina. Mire, era impresionante porque yo llegaba a mi casa a veces llena de hematomas de todo el esfuerzo físico, o con sangre por las botas, y a meterme en agua con sal para que me bajaran, para poder ir a trabajar al otro día. Y yo siempre pensaba, Dios mío, yo no estoy nada comparado con lo que tiene que estar un soldado de verdad. Claro. Nada. Entonces uno los ve diferente. Y yo creo que estar allí, así sea como reserva, es un bonito privilegio cuando uno tiene el honor tan grande de nacer en un país como Colombia. Hay que como que trabajar todos los días para tratar de retribuir ese honor, y yo creo que una de las maneras es estando en el ejército, así sea como reserva solamente.
Bueno, Paola, ¿en qué momento Paola Holguín entra a la política? Cuando tenía 4 años. Mis papás nunca fueron candidatos, pero les gustaba mucho la política. Ellos eran del Partido Liberal y yo me acuerdo que me llevaban a oír los discursos del Viernes Liberal y cuando pienso cómo empezó la política, estoy yo de 4 años, me acuerdo que la camisa me quedaba como una batica que me arrastraba y en esa época, esto es cultura general para ustedes que son tan jóvenes, uno votaba en unas papeleticas, eran unos sobres y uno ahí metía los votos, entonces esa era una de mis tareas en época electoral, meter los votos dentro de los sobrecitos para entregárselos a la gente cuando iba a las urnas, irme a oír los discursos de los viernes liberales y yo siempre he dicho que la política nace con uno. A mí chiquitica, mis papás se reían mucho de mí porque me decían que yo qué iba a ser y yo presidente de Colombia. Entonces me decía mi papá, entonces tú vas a estudiar Derecho y yo no, periodismo. Me decía, pero ¿por qué si los presidentes son abogados? Y yo no, porque yo creo que lo más importante para gobernar es comunicar y yo quiero ser periodista. Eso era un rollo en mi casa. Y cuando yo entré a estudiar a Bolivariana, comunicación social, periodismo, la entrevista me la hizo Luz Gabriela Gómez, que era la decana. Y hace poco nos reencontramos y ella me decía muerta de risa que a ella nunca se le iba a olvidar. Porque cuando llegó y me preguntó, ¿usted por qué quiere ser periodista? Y yo le dije, porque voy a ser presidente. Y ella me decía, el día que vi que llegaste por primera vez al Congreso, me moría de risa y decía, ¿por qué no? Claro, claro. Bueno, senadora, ¿cuándo conoce usted a Álvaro Uribe Vélez? Bueno, yo le hacía seguimiento al presidente Uribe desde mucho antes de la gobernación de Antioquia. Tuve la oportunidad de verlo un par de veces en intervenciones cuando era gobernador. Y era yo profesora en Bolivariana y en EAFIT en la campaña en 2000-2001. Y uno de los trabajos que yo hacía con mis alumnos era acompañarlos y llevarlos para que fueran a eventos de todos los candidatos a la presidencia. Y alguna vez, me acuerdo, fuimos al de Noemí Sanín, fuimos a muchos. Y un día estábamos en uno del expresidente Uribe, y yo levanté la mano y pregunté cualquier cosa. Y se me arrimó Andrés Uriel, que en paz descanse. Y me dice, oiga, niña, ¿usted quién es? Y yo le dije, no, yo soy profesora, estos son mis alumnos, yo los traje porque estamos haciendo un ejercicio. ¿Y usted tan chiquita es profesora? Y yo, sí, yo soy profesora de ellos, no sé qué. Me dijo, usted puede ir a tal hotel tal día, que allá tenemos unas reuniones y yo quiero hablar con usted. Y yo le dije, bueno. Cuando fui, él manejaba un grupo que se encargaba de hacer paper sobre temas para la campaña del expresidente Uribe. Y yo entré allí y me quedé allí, entonces yo empecé a trabajar en los asuntos temáticos de la campaña. Y de pronto, entonces cuando ya gana el presidente me dicen que si me voy a venir a Bogotá. Y yo dije que no porque mi papá estaba muy enfermo. Ya en 2003, cuando muere mi papá, entonces yo decido venir. Y ya la presentación así formal fue el día que yo llegué a trabajar. Llegué a la Casa de Nariño, entonces José Obdulio me subió y le dijo, presidente, esta es su nueva asesora, se llama Paola Holguín. Entonces de ahí sí hablamos bien y ya arranqué a trabajar con él en la Casa de Nariño. Asesora en temas de comunicación. Eso era una oficina muy charra que se llamaba una oficina de asesores y los asesores éramos el doctor José Obdulio y yo. Y eso hacíamos de todo, investigaciones, cifras, como unos bullets para los discursos del presidente, hacíamos como un poco de todo, ayudábamos a revisar los informes anuales al Congreso. Un día me decía José Obdulio que finalmente éramos como el disco duro del gobierno, porque nosotros compilamos las cifras, los programas y todo de todos los ministerios, de todas las entidades descentralizadas. Estuve allí de 2003 a 2008, me fui un año a México a la embajada y regresé hasta que el presidente terminó. Y ya cuando él terminó estuve con él en la oficina hasta diciembre.
de 2010, y ya me fui en 2011, todo ese año, a trabajar el último año del gobierno del presidente Calderón en México. Bueno, ¿cuál recuerda como el mejor día de esa época de gobierno, usted como asesor? Había muchos días buenos y muchos malos también, pero yo creo que cuando íbamos a algún evento de Familias en Acción o de Banca de Oportunidades, esos eran los mejores días, porque el trabajo político era mucho, no había descanso, era de lunes a domingo, las jornadas eran muy largas. Pero cuando uno iba a cualquier evento de estos y veía a la gente y cómo cualquier programa termina cambiándole la vida a muchas familias, eso era maravilloso, eso era muy reconfortante. Cuando salía bien una operación militar, ay Dios, eso era... Jaque, por ejemplo. Ay Dios. ¿Dónde está usted? ¿Está en Palacio? No, yo el día de Jaque estaba en México recibiendo el buque Esco de la Gloria. Estaba en la embajada, ese día llegó y ese día fue Jaque, hicimos una gran celebración con los mexicanos allí. Ese día estábamos en Acapulco, esperando que llegara, y bueno, y allí nos tocó todo, y eso fue una cosa impresionante además. Claro. Yo creo que es la operación de inteligencia y militar más importante de los últimos años en la historia del mundo. Claro, claro. Bueno, ¿usted votó por Santos en 2010? Terrible, sí. Muero 1000 veces, reencarno y no lo pago. Ya. Yo voté y trabajé en esa campaña, ayudé en esa campaña. Sí. Y me arrepiento y le pido perdón a los colombianos por haber votado por él y por haber estado en esa campaña. Han pasado 8 años de la era Santos. ¿No le reconoce nada, ningún logro? ¿O sí cree que de pronto hubo algunas cosas buenas? Yo creo que algo que permitió el gobierno Santos fue ver quién era quién. Porque él le encontró a todos el talón de Aquiles. Él logró doblegar parte de la clase política, de los medios, de los militares, a punta de mermelada, de puestos, o de chantajes, o de amenazas. Pero yo creo que él también nos descubrió quiénes éramos en el fondo todos, quiénes eran capaces de resistir y quiénes no, a quienes les importaba más su beneficio que el país. Yo creo que él terminó desnudando a la Colombia real. Vale. Bueno, ahora hubo el cambio de la legislatura y antecitos del cambio de legislatura se barajaron nombres para la presidencia del Senado. Entre esos nombres estaba usted. De hecho, hubo una carta de cientos de militantes del Centro Democrático en la cual pedían que usted fuera elegida como presidenta, pues candidata del oficialismo a la presidencia del Senado. ¿Cómo se sintió en ese momento? Pues, digamos, se sintió orgullosa de tener ese reconocimiento, pero más que nada, cuéntenos por qué termina siendo elegido Macías. Cuéntenos cómo funcionó esa elección. Varias cosas, y la primera, que los ciudadanos crean, los militantes del partido y tantas personas, que uno puede asumir la presidencia del Congreso, ya es un honor muy grande, porque siendo congresista es el honor, el gran honor. Ser presidente del Senado es ser presidente del Poder Legislativo en Colombia. Pero yo también decía que yo ya tengo 44 años. Cuando uno tiene 44 años, ser vanidoso no le queda. Ya esta edad, pues si yo sigo vanidosa estaría muy mal. Entonces yo decía, si es fácil, si se da, está bien, y si no, no pasa nada. Finalmente no logramos llegar a un consenso. Entonces yo dije, no, yo retiro la candidatura, yo no voy a poner al partido en
en votaciones, ni en cosas raras, ni a que nos fragmentemos, ni a que tomemos partido. Y puse la carta y renuncié. Ah, ya. Y yo Digamos que renuncié. usted renunció por su cuenta para Sí, facilitar yo renuncié. el Para proceso. facilitar, mire, aquí a mí me enseñaron, el loguito mío son 3 P's. Y es porque a mí me criaron en un hogar donde es patria, principios y partido. En ese orden, y el orden no es negociable. Y yo siempre que voy a tomar cualquier decisión, me acuerdo de eso. Claro. Bueno, ¿usted hubiera hecho un discurso similar al polémico que hizo Macías durante la posesión de Iván Duque? Yo creo que tenemos estilos muy distintos. Y yo estoy de acuerdo con el presidente Iván Duque en que no podemos tener retrovisor, pero también creo que al país hay que hacerle un claro corte de cuentas, porque si no, puede pasar que uno termine cargando responsabilidades que no son de uno, o la ciudadanía no entienda decisiones que uno tiene que tomar. Entonces, seguramente el estilo sería distinto porque los dos tenemos estilos diferentes, pero yo sí creo que es urgente que el país tenga un claro corte de cuentas. Claro. Bueno, precisamente por eso, por ese discurso, se habla de un doble discurso, de unas ciertas fisuras, fracturas dentro del oficialismo. ¿Usted qué nos puede decir de eso? ¿Realmente hay fisuras o ustedes, digamos, se trata de un manejo democrático dentro del propio partido? ¿Qué nos puede decir? Bueno, aquí en el partido no hay fisuras. Yo creo que nosotros estamos luchando para ser cada vez más unidos, más fuertes, y también para lograr congregar muchos partidos y lograr un gran consenso. Lo que pasa es que a veces para la gente es difícil porque hay como un mito sobre cómo funciona el centro democrático, y la gente cree que aquí Uribe dice se hace y todo el mundo va en fila como borrego. Yo me acuerdo la primera vez que yo llegué al Congreso que un periodista muy importante de Bogotá decía, ahí llega Uribe con sus senadores de 3 pelos. Y yo decía, qué raro, porque siempre hablan de la necesidad de la renovación política y cuando llegamos los nuevos siempre son como menospreciándonos. Ninguno de los senadores que llegamos en 2014 nacimos ese día. Sí. Todos veníamos con una trayectoria en el sector público-privado. Y nuestro partido se llama Centro Democrático, porque es de centro por vocación democrática. Y es un partido que, al contrario de lo que la gente cree, tiene unos profundos debates internos, profundos. Mire, cuando estábamos en lo del plebiscito, usted no se imagina los meses de debate entre votar no y la abstención. Y debates donde además se incluye a la militancia. En muchas de las decisiones del partido, la militancia vota a través de mensajes de WhatsApp, a través de distintos mecanismos. Entonces este es un partido que es muy rico por eso. Yo creo que más que hablar de fisuras, este es un partido con un profundo, con un enriquecedor debate interno. Claro. Bueno, ahora precisamente sobre lo que viene, el presidente Duque ha hablado de la necesidad de reconciliarnos entre colombianos, dejar esa polarización atrás. Bueno, ¿usted qué retos desde el Congreso cree que va a tener la democracia colombiana? Yo creo que el primero es, nosotros necesitamos que el Congreso recupere la credibilidad, la majestad, que recupere la confianza ciudadana. Necesitamos que otra vez el Congreso opere disuadido por los argumentos y por la defensa del interés nacional y no por los puestos o la mermelada. Nosotros necesitamos que otra vez se enriquezca y se le dé altura al debate político. Y una cosa muy importante, una de los golpes más duros cuando yo llegué al Congreso en 2014 es que yo soy de ñoña. En la época me decían ñoña, como nerda. Sí. Entonces yo me leí la Constitución y la ley quinta y me la aprendí. Y ahí sí toca decir, como dicen a veces por ahí, eso acá no pegó. Porque uno se lo lee juicioso y uno se da cuenta que en la vida real opera diferente. Entonces yo creo que es muy importante que el Congreso vuelva a operar bajo el marco legal y constitucional, que cada senador cumpla el juramento que hacemos el 20 de julio al tomar posesión, que enriquezcamos el debate,
que le demos altura al debate, que pensemos en los intereses superiores de Colombia, no en el interés propio o el interés del partido de un sector, sino qué necesita el país. Mire, yo he tenido debates en estos años con gente de todos los sectores, de todos los partidos, y lo más impresionante es que cuando hay momentos de sensatez, uno se da cuenta que es más lo que nos une que lo que nos divide. En el fondo todos queremos un país con justicia, con seguridad, un país donde la gente pueda progresar, donde a más esfuerzo, más remuneración, no que al peor y al bandido le vaya mejor que al ciudadano de bien. Y uno se empieza a dar cuenta que en el fondo todos tenemos un sueño de Colombia muy parecido. Lo que pasa es que nos encanta estar hablando de lo que nos separa y no de un montón de cosas. Mire, yo no creo que en Colombia nadie quiera menores reclutados, ni muriendo de hambre, ni menores prostituyéndose. Yo estoy segura que nadie quiere eso. Nosotros deberíamos empezar a pensar que el sueño de país termina siendo un sueño más común de lo que creemos y que sería muy fácil si en vez de quedarnos en la pequeña política, en la pequeña pelea, en eso que nos divide, nos empezamos a concentrar en cómo hacemos que el país crezca económicamente, que la justicia no sea solo para unos sectores o para los de Ruana, que se pueda redistribuir la riqueza, que a todo mundo le vaya bien. Este es un país que tiene suficiente para todos. Para todos. ¿Cómo hacemos todos para acabar con la corrupción? Porque aquí a toda hora es que los políticos son muy ladrones. Yo le decía a mis alumnos varias cosas. La primera es, ese político ladrón sale reelecto cada 4 años por un ciudadano igual de corrupto que vende el voto y que entrega 4 años de su futuro por 100.000 pesos y el de su familia. Ese político corrupto, los políticos no se compran entre ellos, sino empresarios que quieren ganarse la licitación, que quieren ser los contratistas. Entonces aquí esto es una cosa endémica. El profesor Mocus decía una vez una cosa que es cierta, y es que nosotros necesitamos que haya más sintonía entre la ética, la moral, la ley y la cultura ciudadana, nuestra propia cultura. A los países los definen los dichos. Sí. En México hay un dicho muy popular, el que no tranza no avanza, o la ley de Herodes, o te chingas o te jodes. Y los define eso, ver cómo se le hace trampa a la ley. En Colombia el cuentico del vivo vive del bobo y el bobo de la mamá. Mire, eso no puede ser así. Aquí la ley tiene que ser igual para todos, para que no vivamos en esta anomia, para que la gente sepa a qué atenerse. Pero este es un país donde se perdió el Estado de Derecho, donde se perdió el respeto a la institucionalidad. Me decía el magistrado José Gregorio Hernández una cosa que es cierta, que para él es muy doloroso ser profesor de constitucional, porque él ya no sabe qué constitución está enseñando. Además, porque se perdió la división de poderes. Uno ve aquí a las Cortes legislando vía sentencia, cuando el que legisla es el Congreso. Entonces yo creo que todo eso tiene que cambiar y tenemos que recuperar el Estado de Derecho, la democracia que está tan debilitada, la institucionalidad. Bueno, unas últimas 2 preguntitas. La primera, la reforma tributaria. ¿Qué piensa de eso? ¿Un tema polémico, difícil para la población? Yo creo primero que la reforma tributaria no existe, porque es que no hay texto. De momento si no hay texto, lo que hay son como unos anuncios que ha ido haciendo de manera, yo no sé si desordenada o se la han sacado de contexto el ministro de Hacienda. Yo he sido clara en una cosa, yo respaldo al presidente Iván Duque, respaldo a su gabinete, pero yo tengo responsabilidad con millones de colombianos a los que fuimos a decirle que nuestra bandera era menos impuestos y más salario, que íbamos a mover la economía bajándole el impuesto a los empresarios para que generaran, íbamos a aumentar la capacidad de consumo y poder adquisitivo de los trabajadores. Sí. Tenemos que cumplir esa palabra. Yo creo que la economía está en una situación muy crítica que requiere audacia. Audacia. Y audacia tiene que ver con qué. Usted le puede bajar los impuestos a la empresa, pero si la empresa sigue, yo le pongo a mis alumnos ejemplos, yo no soy economista, es economía de tienda.
Yo soy un empresario y me bajan los impuestos. Yo me pongo muy feliz porque tributo menos. Si yo vendo 5 camisas y me las hacen 2 trabajadores, así me bajen los impuestos y yo sigo vendiendo 5 camisas, ¿para qué contrato más trabajadores? Yo contrato más y vendo más. O sea, mayor productividad se da si hay mayor demanda. Sí. Pues la gente quiere producir más si hay más demanda y tenemos que ser más productivos. Pero la mayor demanda se genera si tenemos más capacidad en el mercado interno para comprar y si sacamos más. Entonces yo lo que he dicho es, no basta con que bajes los impuestos. Necesitamos que los trabajadores ganen más, necesitamos un gran pacto por la generación de empleo, una política de choque. A Colombia la está matando la gran cantidad de desempleo y la informalidad. Nosotros necesitamos trabajadores bien remunerados. Mire, y hay incentivos perversos. Porque buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Le doy un ejemplo. Los subsidios a través del Sisbén. Sí. La queja de muchos sectores en Colombia es que contratan a alguien y lo primero que dice es, pero no me contrate formalmente porque me sacan del Sisbén. Entonces terminó volviéndose un incentivo perverso y es, para no perder el subsidio, no quieren empleo formal. Entonces, en Chile se hizo un intento y en Colombia se intentó en algún momento con la red Juntos y es, nosotros sí tenemos una responsabilidad con las familias que están en pobreza extrema o en una gran pobreza. ¿Qué hicieron allá y qué intentó en su momento la red Juntos? Coja un grupo de esas familias, focalice allí todos los subsidios, limite los subsidios condicionados y limitados en el tiempo para que sea un autosostenible. Esa es la única manera de hacer que la gente no quede siendo una mendiga del Estado, porque se enseña a vivir del subsidio. La idea no es que se enseñe a vivir del subsidio, sino que el subsidio por un tiempo limitado de manera condicionada le permita salir de la situación de pobreza o de pobreza extrema para poder ir tomando otro grupo poblacional hasta ir haciendo que desaparezca. Claro. Que obviamente nunca va a desaparecer del todo, pero lograr que menos inequidad, menos pobreza extrema. Empieza a encontrar unos incentivos perversos como este. Muchas veces, por no perder el subsidio, no quieren formalizarse laboralmente. En otros casos, los subsidios llevan a un incremento de embarazos, porque el subsidio es por número de hijos y no te lo limitan. O un caso que en un estudio que se hizo en algunas zonas en Bogotá, el subsidio llevó al incremento del consumo de alcohol y de la violencia intrafamiliar. Entonces es trampa, como una trampa. Entonces termina siendo una trampa mortal. Yo lo que creo es que tenemos que redireccionar y repensar el tema de los subsidios, que lo que necesitamos es hacer un gran empleo, un gran pacto por el empleo, y eso requiere que el sector público empiece a apretarse el cinturón. Mire, Colombia no puede con más derroche, más corrupción y más politiquería. Apretarnos el cinturón en el sector público. Que el sector privado asuma una mayor responsabilidad social y un gran compromiso en este tema, de una generación de un empleo más formal y que permita una mejor calidad de vida de los trabajadores. Y por otro lado, necesitamos un trabajador que entienda que si a la empresa le va bien, a él le va bien. En Colombia hay muchos tipos de sindicalismo. Yo tengo la fortuna de tener grandes amigos en los sindicatos. Y hay unos sindicatos que trabajan por las reivindicaciones de quienes están en la cúpula sindical en contra de la empresa. Y terminan acabando la empresa, acabando el empleo de todos. Pero hay otro sindicalismo diferente, que entiende que para que al trabajo le vaya bien, a la empresa le tiene que ir bien. Y que esto se trata de un gana-gana, no de quién acaba quién, de un tipo de relación entre el empleador y el trabajador diferente. Yo creo que si todos empezamos a mirarlo así, no es difícil que podamos lograr sacar la economía adelante de una manera sostenible, sustentable y que de verdad genere oportunidades para todos. ¿Es optimista de que se podrá hacer, digamos, con diálogo? Yo digo que no es fácil, pero se puede. Yo siempre he creído que en la vida todo es de voluntad. En la vida todo es de voluntad. Lamentablemente en el sector público la frase principal es no se puede. Aquí pareciera que no se puede nada. Yo nací en un hogar donde me enseñaban que todo se puede. O sea, hasta las cosas más locas y más absurdas del mundo se pueden si hay voluntad, se pueden si hay disciplina. Yo creo que de poderse se puede y tenemos que hacerlo. Mire,
es que finalmente a nadie le va bien si al país le va mal. Aquí en algún momento los empresarios decían, la economía va bien y al país le va mal. ¿Qué es esa bobada? Ninguna economía puede funcionar si al país le va mal. Si nosotros no logramos controlar el gasto público, si nosotros no logramos generar empleo de calidad para aumentar la capacidad de consumo interno, mire, si nosotros no logramos mayor seguridad, el costo de la inseguridad es un costo que se traslada al tema empresarial. Si nosotros no logramos dar educación de calidad pertinente, ese es un costo que se va al tema empresarial y a la competitividad. Entonces demos la bobada, ¿cuál que le puede ir bien a la economía o a los empresarios si al país le va mal? A todos nos va bien si al país le va bien. Claro. Senador, usted es comunicadora, ¿se anima de pronto a hacernos una columna? Ahí le extiendo la invitación. Sí, pero yo escribo muy mal. Si yo hago la primera y si pasa la prueba, entonces me dicen, pasó, pero es a riesgo y primero la ven ustedes para que no vayan a perder lectores por culpa mía, Salival. Pues miremosla a ver. Bueno, esperamos que les haya gustado la entrevista a la senadora Paola Holguín, una de las principales voces actuales del oficialismo del Centro Democrático. No siendo más, pues nos despedimos desde la sede del Congreso.